Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Presentado y dirigido por Hiru Hamabi, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. El segundo viernes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Ikusten nauzu? Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu? I'm here, can you see me? Estoy aquí, ¿me ves? Pasando 8 minutos sobre la 1 del mediodía en este bonito viernes, 11 de mayo del 2018, dándote en este preciso instante la bienvenida al comienzo de una nueva edición del programa Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Más concretamente, te damos la bienvenida a la que es la segunda edición de este programa mensual, el cual puedes disfrutar en directo a través de las ondas de Ática FM, el segundo viernes de cada mes. Espacio de radio presentado y dirigido por la Asociación Sin Ánimo de Lucro Hiru Hamabi. Bueno, y en representación de esta asociación para acompañarnos durante los próximos minutos en directo hasta las 2 de la tarde, contamos aquí con la presencia de Maru Ugarte. Hola, estoy aquí, ¿me ves? Soy Hiru Hamabi y estamos en nuestro segundo programa en Ática FM. Vamos a seguir hablando del daño cerebral adquirido infantil y hoy hemos elegido una de las partes y de las patas más importantes que afecta al daño cerebral adquirido infantil
y adultos, pero en nuestro caso el infantil, que es un daño invisible. Es invisible porque es difícil de reconocerlo y hay una gran dificultad en su visibilidad. Un poquito más tarde os iré mostrando los pequeños síntomas que son invisibles al resto. Voy a hablaros y voy a pasaros la entrevista de una persona que se llama Aurora Lasaleta, psicóloga clínica y escritora, que en el año 2005 tuvo un gravísimo accidente de coche y que le produjo una lesión cerebral. Este accidente detuvo su carrera profesional, pero ella, después de 12 años, ha escrito este libro intentando hacer eso visible. Hoy vais a oír mucho la palabra visibilidad. De todas esas lesiones, de esos síntomas que le ha producido o que producen una lesión neurológica y que no son conocidos y que no son visibles y que no se ven. Empezamos con ella. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Presentado y dirigido por Hiru Hamabi, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. El segundo viernes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Buenos días, Aurora. Buenos días. ¿Qué tal? Mira, yo he leído tu libro y sobre todo lo definiría, y lo digo, para mí es como que he descubierto el pensamiento del daño cerebral. Me gustaría saber, bueno, esto ya pasó hace 12 o 13 años, ¿no, Aurora? Sí, casi 13 años. ¿Y puedes recordar? ¿Recuerdas qué pasó? Pues mira, creo que por suerte no recuerdo lo que pasó exactamente. Tuve un accidente de coche muy grave y creo que seguramente el no recuerdo es un mecanismo de defensa para poder volver a montarme en los coches hoy en día. Oye, el libro nos habla de tu vida diaria, de las dificultades, de lo que has ido afrontando día a día. ¿Qué es lo que está siendo más duro para ti? Bueno, ahora mismo es algo que tengo bastante integrado y con lo que he aprendido a convivir después de muchos años y después de mucho trabajo personal también. Pero al principio lo más difícil fue el que las personas de alrededor, tanto los más cercanos, la familia, los profesionales, no reconocieran ni dieran valor a las limitaciones que yo iba detectando y que no las reconocieran como tales, ¿no? Entonces, esa invisibilidad de la que yo hablo en el libro, para mí fue lo más difícil. Lo que pasa es que yo soy bastante cabezota y rebelde, cosa que en algunas circunstancias no es tan positiva, pero sí que ha sido positivo en cuanto a seguirles la pista a cada limitación que yo sentía, escribir sobre ellas para mí. Yo nunca pensé que esto llegara a ser un libro, sino que la escribía en forma de diario, y creo que a pesar de que después del accidente he tenido unos años muy duros en cuanto a mucha rehabilitación física y también neuropsicológica, sí que he conservado de alguna manera las herramientas y las habilidades que tenía como psicóloga clínica previamente, sí, en cuanto a detectar algunos síntomas, analizarlos y sobre todo investigarlos. Esto solo lo veo después de muchos años, pero no lo hacía conscientemente, pero era como si abriese una investigación que te salía natural, ¿no? con cada síntoma para darle un sentido, buscar por qué era, qué podía hacer con él. Pero lo más duro, como te decía, es el muchas veces confrontarlo con los profesionales y que me dijeran que no, que eso era normal, que estabas bien. Me has hablado de tu familia. ¿Cómo afrontó tu familia? ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo percibiste que afrontó tu familia esa nueva situación abrupta que aparece en vuestras vidas, ¿no? No solo en la tuya, sino en tu entorno familiar?
pues realmente cuando la vida te cambia en un segundo, como me pasó a mí por un traumatismo craneoencefálico, pero como pasa alrededor por ictus o por encefalitis o situaciones que pueden provocar una lesión cerebral súbita, se desmorona tu vida y la de toda tu familia también. Entonces es una situación muy dura donde su apoyo para que tú te adaptes a los cambios es fundamental, pero ellos también tienen que adaptarse a los cambios. Entonces creo que es un momento de reorganización familiar difícil y en el que todo el mundo tiene que aceptar lo que está pasando, cada uno a su ritmo y como puede. Pero de repente cambian los roles. En mi caso, pues de repente pues yo perdí el rol como madre, como esposa. Como profesional, como mujer, muchas veces en un principio. Entonces todos esos roles los tiene que ir asumiendo otra persona y entiendo que no es fácil. He tardado años en darme cuenta porque al principio estaba demasiado... Entiendo que tu familia es fantástica. Pues, por supuesto, me han ayudado, han hecho lo que han podido. Cada uno se ha ido adaptando a los cambios. Está claro. A su ritmo, pero vamos, estoy muy, muy agradecida y yo creo que sin ellos no estaría aquí ahora también tan recuperada. Y ayudando a mucha gente, te lo puedo asegurar. Sobre todo, es que es verdad, yo también conforme he ido leyendo el libro, sí que creo que tu profesión te ha ayudado a poder haber escrito este libro, a que seas más rigurosa en el reconocimiento de tus déficits, a que los analices. Creo que también es importante, que es un plus que tú tuvieras esa formación. Pero en unos primeros momentos, ¿sabías a qué dificultades? ¿Eres consciente de a qué dificultades a las que te ibas a enfrentar? No, al principio no tenía ni idea. Fui como descubriéndolas. Y es verdad que hice un tiempo de tratamiento intenso, pero las verdaderas limitaciones vas descubriéndolas o ellas van dando la cara cuando tú te enfrentas ya en tu vida diaria a las situaciones o intentas recuperar actividades, y es cuando realmente te das cuenta de que no puedes. Yo no tenía ni idea. Es más, al principio pensaba que esto se iba a pasar pronto, ¿no? O que iba a poder volver a mi trabajo. Sí, solo he leído varias veces que tú querías. Yo volveré enseguida a mi trabajo para que prácticamente no me quitéis los pacientes que volveré, sí. ¿No? Sí. Esa frase a mi jefe de Pedro, por favor, descítame los pacientes solo de 2 semanas que luego vuelvo, ¿no? Eso es. Y eso hace casi 13 años, imagínate. Pero realmente las limitaciones van apareciendo y vas aprendiendo sobre ellas a medida que tú te empiezas a poner en marcha y quieres recuperar tu vida anterior. Cosa imposible, por cierto. Pero que no te das cuenta hasta que no vas intentando recuperarla. Está claro. Aquí vuelvo a retomar la familia porque, bueno, ya sabes que en Iru Amavi los roles aquí es padres con niños que han tenido un DCA y tienen muchísimas cuestiones y preguntas, sobre todo en ese desarrollo que tiene el niño, que el niño desarrolla y cambia y tiene unas necesidades diferentes y van apareciendo de déficits diferentes. Entonces, creyendo que la familia es fundamental, que los amigos también, en un principio ya me imagino que como tú entendieron tu situación, la entienden ahora. Yo por lo que veo por el libro sí que la entienden ahora, pero quiero que me lo cuentes tú, tu familia. Mi familia lo entiende cada vez más. Yo creo que ha sido algo paralelo. A medida que uno mismo, ¿no?, que le ha afectado con DCA, lo entiende, es capaz de transmitirlo. Y cada vez lo entendemos más todos, y lo entendemos porque convivimos en el día a día. Entonces cada uno va asumiendo, como te decía, roles nuevos o va sustituyendo algunas cosas en las que yo antes funcionaba muy bien o organizaba todos, pues las tiene que
eso lo tiene que hacer otra persona. En los niños me parece mucho más difícil aún, porque en ellos no se trata de recuperar cosas perdidas muchas veces, sino en poder aprender cosas con más dificultad en este sentido. Entonces, es verdad que el papel de la familia es absolutamente fundamental en ellos. Sí. Y el que ellos puedan ir siendo conscientes a su manera y a su ritmo de lo que le pasa me parece también muy importante, porque sin esa aceptación de uno mismo todo lo demás se complica. Claro, es que eso ahí, antes como fuera de onda sí que hemos hablado, pero hay una frase que además me traslada Yolanda, la presidenta de la asociación, que dice que a ella personalmente le pone muy de los nervios. Claro, su hijo, volvemos al daño invisible, su hijo físicamente prácticamente ha recuperado tiene una recuperación motora prácticamente al 100%. Y bueno, lo que le ha quedado son lesiones cognitivas, ¿no? Entonces que dice, ay no, pero si el niño está bien, si el niño está muy bien. Y entonces ella dice que se pone enferma y dice, te pregunta, ¿qué respuestas darías a estas personas cuando te dicen que tu hijo está fantásticamente bien y tú sabes, ¿no? Lógicamente que tu hijo tiene pues deterioro cognitivo, ¿no? Me río porque no hay frase que más odiemos las personas con daño cerebral que nos diga a la gente con toda su buena voluntad, te veo estupenda, pero si estás fenomenal. Es verdad. Y a mí en concreto me decían, por mi apariencia de normalidad, que ha sido estupenda, pero un arma de doble filo en este sentido. Me decían, estás estupenda, te estarás planteando ya volver a trabajar. Pues eso a los pocos meses, ¿no?, de mi accidente. Y yo les miraba con cara extrañada como diciendo, pero si soy incapaz de leer una novela. ¿Y qué les contestabas? ¿A qué has contestado en esos casos? Al principio me quedaba aturdida, después me salía mucho la rabia y la impulsividad verbal a veces es una de las secuelas del daño cerebral, entonces le sueltas lo primero que se te ocurre y ahora, en estos momentos, pues en vez de rabia me sale el contarles. Me parece muy importante la información, sí, porque sé que ellos tienen buena voluntad y que no tienen mala fe al decir ese comentario, sino que es que lo que hay es ignorancia. Entonces me parece importante decirle, sí, es verdad que estoy muy bien físicamente, pero las cosas ahora van mucho más despacio por dentro, tardo en procesar la información y hay muchas limitaciones que tú no ves que existen. Yo creo que esa fue una de mis motivaciones a escribir el libro y poder dar a conocer todos estos síntomas más cognitivos y más silenciosos y menos visibles del daño cerebral, porque es que son muy desconocidos. Bueno, a colación de esto, me estoy acordando de un ejemplo tuyo del libro para que veas que me lo he leído, que es que me parece súper gráfico, que es el de el ordenador. O sea, dicen, mi cerebro hoy es como un ordenador que lo tienes hace un montón de años. Antes podías abrir 1000 programas, 1000 documentos y ahora va a 2 por hora. Entonces, claro, tengo que ir cerrando y abriendo conforme voy necesitando. Exactamente. ¿No? Ese ejemplo es tan gráfico. Todos utilizamos un ordenador. Todos hemos sufrido un ordenador viejo y uno nuevo. Entonces, bueno, me ha parecido muy bueno, muy buen ejemplo, ¿eh? Creo que es un ejemplo muy bueno, sobre todo para transmitirlo a los jóvenes, para que expliquen cómo funciona su cerebro cuando tienen un deterioro cognitivo. La verdad es que sí. Hay otra pregunta que además es importante. Yo creo que es un tema que es el tema del cansancio. El cansancio que se tiene cuando se sufre un daño cerebral. ¿Cómo te sientes cuando estás cansada y cómo afrontas, cuando tú ya lo has definido y detectado, que es un cansancio producido por la lesión? Pues, a ver, el cansancio para mí es la secuela más estable, que ha mejorado muchísimo después de casi 13 años, pero con la que he tenido que aprender a convivir porque ¿Es la que más te ha costado aprender a convivir con el cansancio? Es la más grande para mí, ya. Con lo cual es
es la que más me ha costado también aprender a convivir con ella, porque yo antes era una mujer multitarea, hacía 5.000 cosas, era muy activa, y entonces hasta que he reconocido primero que esto tenía que ver con el daño cerebral, ha pasado un tiempo largo donde yo he preguntado a profesionales, nadie me sabía realmente explicar del todo, pero yo iba entendiendo que este cansancio, al que yo llamo en el libro, como me inventé lo de cansancio neurológico, porque sabía que no era el cansancio normal, ese que se resuelve con 2 cafés o una pequeña cabezada en el sofá y sigues a otra cosa, ¿no? Entonces, el cansancio para mí ha supuesto uno de los aprendizajes más profundos en este tiempo, para aprender a detectarlo, a prevenirlo y a utilizar herramientas que lo compensen y a convivir con él claramente, porque él sigue ahí. Entonces, si me lo salto, lo ignoro, pues las consecuencias son mucho más graves. El haber aprendido a saber más o menos cuál es mi capacidad de actividad, cómo puedo prevenir el cansancio y qué herramientas o cómo también puedo transmitir y ayudar a otras personas con este cansancio a llevar el día a día con él, me parece de lo más importante que bueno, de hecho, cuando te he comentado antes, es que a mí me concretamente el tema del cansancio, cuando yo he vivido como desde mi parte de no con lesión con daño cerebral, cuando hemos visto a un paciente con cansancio, lo que tú lo pones en el libro muy bien, que se confunde muchas veces con falta de motivación, con depresión. Entonces, ese tipo de cosas, claro, no es lo mismo abordar a una persona que tenga una depresión que a una persona que tiene un cansancio por lesión. Y lo más importante es que uno aprenda a ver que ese cansancio tiene una consecuencia orgánica, ¿no? Eso es. No emocional, porque yo misma al principio esto no lo conocía, entonces yo incluso preguntaba me acuerdo, siempre preguntaba a mi hermano, oye, yo antes era así de pasiva, me costaba salir de casa, tal, y me decía, pero a ti no había quien te metiera en casa, tú eres súper activa, ¿no te acuerdas? Y yo decía, sí, eso creo, pero es que ahora de verdad que me cuesta un montón. Es como si el sofá tuviera loctite, ¿sabes? Entonces, es verdad que a mí, pues el tener hijos pequeños, para mí ha sido una motivación. Ha sido sí, diría que ha sido como lo mejor que te ha podido pasar. Y también lo más duro sí, para mi recuperación, ¿no? Bueno, porque tener hijos pequeños es muy cansado para todos. Sí. Pero cuando tienes este plus de cansancio como orgánico y estás... te cuesta muchísimo salir del sofá cuando los niños dicen mamá, al parque, venga. Sí. Y un niño pequeño no entiende que mamá esté cansada, pues tienes que hacer el doble de esfuerzo, ¿no? Sí, es verdad. Luego hay otro tema, es que es curioso porque me trasladan de la asociación preguntas y situaciones que inquietan, que tú todo lo has puesto aquí, ¿no? Es situaciones, eso lo que hablamos, tan cotidianas como llevar en el coche a los niños y a la vez ponen la música y a la vez hablan y te pones muy nervioso realmente, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Esto sí que pues, es verdad que yo he visto que se repite en todo tipo de lesiones cerebrales que sean consecuencia de distintas cosas y también en los niños, al igual. Sí. Es como si el cerebro no pudiera filtrar y no puede priorizar las cosas importantes de las no tan importantes. Entonces es como si tuvieras todos los estímulos a la vez. Y yo, por ejemplo, lo describo cuando voy en el metro. Pues yo antes iba en el metro con tranquilidad y en el metro antes había las mismas luces, los mismos ruidos que antes, el chirrido de los raíles, las conversaciones alrededor, el aviso auditivo de la parada y yo convivía con todos esos estímulos porque es como si mi cerebro supiera cuál era el importante, ¿no? O priorizaba o solo sí que seleccionabas, y los otros los filtraba. Pues ahora mismo es como que están todos en la línea de salida a la vez y entonces yo no sé muy bien a cuál dar prioridad.
con lo cual el metro me aturde muchísimo. Y entonces yo me tengo que buscar herramientas para que esto no pase. Tengo que llevar tapones o me pongo mi propia música, que por lo menos será mi propio ruido. La única. Sí, tengo que cuidarme, porque es como si el cerebro, yo digo que es como si mi disco duro fuera más pequeño, y estoy segura que eso le pasa a los niños también, y de repente se satura enseguida. Es como el ordenador, ¿no? Se me ha petado. Pues es algo así. Entonces hay que cuidar que no pueden entrar demasiados estímulos a la vez, y hay que seleccionar muy bien los que queremos que sean prioritarios. Está claro. Y luego hay otra cosa que tú sí que lo has hecho muy bien en el libro y que a los padres les inquieta mucho por la edad, supongo, que es que los niños que tienen un daño cerebral no se expresan, no cuentan, no hablan de su daño, ni siquiera afrontan que tienen dificultades. Y es muy complicado abordar eso. Dice, ¿cómo crees que debería hacerse? Bueno, sí sabemos por tu libro cómo lo afrontaste tú, pero ¿qué les trasladarías a los padres de cómo abordar ese tema con sus hijos, ¿no? Sobre todo cuando ya llega la adolescencia, empiezan sobre todo a tener más relaciones sociales, empiezan a tener amigos, empiezan a surgir otra serie de necesidades y habilidades sociales, y que ellos niegan. No es que nieguen, es que no quieren hablar del tema, ¿no? Claro, aquí es verdad que los niños, según la etapa evolutiva, es más complicado todavía, pero tenemos que tener muy en mente la etapa evolutiva, porque un adolescente no cuenta sus cosas. Nunca. Tenga daño cerebral o no, ¿no? Es verdad. Mis hijos adolescentes no cuentan sus cosas. Entonces es verdad que en esa etapa no nos tenemos que inquietar tanto, porque sabemos que lo normal para un niño de su edad es no contar las cosas. Entiendo la intranquilidad, porque hay un plus, y además la adolescencia es un momento difícil donde también la imagen hacia el exterior es muy importante, y entonces cuanto más seguro de lo que tiene está el adolescente, más fácil va a ser su transición hacia la madurez. Entonces creo que acompañar a estos niños con un trabajo personal es importante. A mí me ha ayudado mucho también el tener un acompañamiento terapéutico en su momento, porque hay ciertas cosas con las que tú tienes que lidiar y gestionar que no les pasa a los de alrededor, y en concreto con los niños pasa eso, y esta sensación de inseguridad que tuve yo y que tenemos muchas personas cuando sufrimos una lesión cerebral súbita, pues en los niños también pasa, y necesitan mucho más apoyo, ¿no? Es importante que el niño y la niña se sientan seguros de lo que tienen, y sobre todo de reconocer las capacidades conservadas, los aprendizajes que pueden hacer, el saber por dónde se manejan, y tendrán mejor autoestima, y todo muy está importante. clarísimo. Y los adolescentes nunca saben por dónde se manejan ni se van a manejar. Entonces en la adolescencia creo que todo esto confluye como una coctelera, y que seguramente un acompañamiento o tener cerca, o en las familias simplemente estar ahí, que es lo que se puede hacer con un adolescente habitual, aunque no te quieran transmitir sus cosas, es lo que conviene hacer. Sí, y yo ya no, como pregunta final, y sobre todo porque las familias que estarán escuchándote, y ya no tu vivencia solo personal, sino la vivencia con tu familia, ¿qué les aconsejas a las familias que tienen niños con daño cerebral para que puedan, llevarlo de la mejor manera posible? ¿Qué les aconsejas, sobre todo a la hora de trasladar a esos padres, a esos hermanos, ¿no? A los padres que tienen un niño con daño cerebral y tienen otros hermanos, también hay una figura importante ahí, que es el hermano, hermana o hermanos, depende, ¿no? ¿Qué les dirías? Pues yo creo que no hay consejos así globales para todos, cada caso es único, pero es verdad que las familias, tanto los padres como los hermanos de un niño o de una niña afectados por DCA, son los realmente invisibles muchas veces. Es verdad.
y los que necesitan muchas veces orientación y apoyo y visibilidad, porque no sabemos cómo hacer esto, cómo acercarnos, cómo trabajar, y es un ensayo-error del día a día. Sí. En el que cada uno es el que mejor conoce a su hijo o a su hija y sabe lo que nos deja hacer, lo que nos deja acercarnos. Entonces es verdad que con honestidad poder seguir el camino que nos deja el niño o la niña, por supuesto dar atención también a los hermanos, pero eso lo saben ellos. Sí. Que no lleguen a desaparecer, ¿no? Porque a veces cuando surge algo tan... Que eso es lo que dicen, que les da a veces pena, se sienten los padres culpables porque están atendiendo tanto al niño que tiene la lesión que en muchos momentos se olvidan sin querer, pero se olvidan un poco de los otros hermanos, ¿no? Y es un poco inevitable, pero teniendo en mente, pues siempre se le ocurrirán cosas que hacer, o incluso darle responsabilidades al hermano hacia el otro hermano afectado, de las que se pueda sentir orgulloso y que le ayuden también. Pero es verdad que las familias en este caso son los realmente invisibles, porque de repente toda la atención se centra sobre nosotros, las personas que han sufrido este daño súbito, y con toda la buena voluntad todo el mundo intenta que se pueda hacer lo más posible en los primeros momentos, sobre todo, y eso repercute en los demás. Me quedo con ese titular. No sé, igual te lo dejo ahí para tu segundo libro. Las familias son los invisibles. Me quedo con eso para la siguiente. Me ha encantado hacerte la entrevista. Me gustaría que durara 1000 horas más. Te haría 1000 preguntas más. Pero bueno, yo como creo y espero que vamos a poder apoyarnos en ti para ayudar a Iru Amavi en nuestra andadura con nuestros hijos, espero que haya muchísimas más. Y buenos días, Aurora. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Me encanta poder visibilizar esta parte más silenciosa del daño cerebral que todos necesitamos conocer. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Presentado y dirigido por Iru Amavi, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. El segundo viernes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Bueno, imagino que os haya parecido interesante la entrevista que hice a Aurora. Tengo que contaros que cuando concerté con ella, bueno, la entrevista se grabó porque ella vive en Madrid. Y bueno, yo le pregunté que dónde quería que hiciéramos la entrevista, y ahora va a colación de uno de los déficits y de los síntomas invisibles del daño cerebral, y ella me dijo, preferiría que fuera en un lugar pues lo más silencioso posible, porque las interferencias ambientales me hacen perder la concentración, ¿no? Eso es a colación de la entrevista. Refiriéndonos a los niños con daño cerebral, es bastante duro y algo que angustia muchísimo a los padres. El tema es esa falta de visibilidad de los déficits que tienen sus hijos. Cuando un niño tiene una afectación en una pierna o en un brazo, pues se le ve deambular con dificultad. El resto de las personas lo ven, en el colegio, en la calle, pero cuando esas lesiones afectan al área cognitiva, que es lo que hemos estado hablando principalmente con Aurora, esa lesión no se reconoce. Son lesiones que no son vistas por el resto de la sociedad, y ya no solo vistas, sino muchas veces incomprendidas, incluso a veces, como ha dicho ella al principio de la entrevista, incluso por la misma familia. Son síntomas que afectan a las pequeñas cosas de la vida diaria. Una madre, voy a contar casos porque yo creo que es la mejor manera de entender todos estos déficits invisibles y estos síntomas invisibles del daño cerebral. Es que me contaba con angustia que su hijo, por edad,
tenía que cambiar de colegio y tenía que entrar a una nueva escuela. Claro, en el colegio anterior, su hijo, que tiene un daño cerebral y solamente tiene una afectación cognitiva, pues todos los niños lo conocían, los profesores, los alumnos, los padres, y tenía que cambiar de colegio. Sentía como una gran amenaza incluso el tener que volver a demostrar que su hijo tenía un daño cerebral, y nos decía, tengo ganas de ponerle un cartel, ¿no? Todo esto viven los padres. Bueno, tengo que interrumpir un segundo porque tenemos una llamada. Yolanda nos está llamando, es mi compañera de Iru Amavi, y vamos a hablar con ella justo han llamado en el momento oportuno para hablar de los síntomas que tienen los niños con daño cerebral adquirido. Y Yolanda nos va a contar sobre todo porque ella, siendo la presidenta de la asociación, conoce muchos casos y muchos padres que se acercan a la asociación a contar, pues bueno, cuáles son sus problemas y nos piden ayuda. Es que es una de las cosas que nosotros nos dedicamos a visibilizar el daño cerebral. Uno de los primeros síntomas que es importante y es uno de los temas que también Aurora habla en su libro, que es el cansancio. Los niños que tienen una afectación cognitiva después de un daño cerebral sufren cansancio y muchas veces se suele confundir con la desmotivación. Los niños no están desmotivados, los niños no están deprimidos. Simplemente se cansan mucho más que los demás. Para un niño, el leer un libro o el tener que prestar atención en una clase supone un esfuerzo extracerebral tan fuerte que le cansa y que le agota. ¿A que sí, Yolanda? Buenos días. Hola, buenos días, por fin conecto. Pues sí, así de claro, a los niños les cansa pues muchísimo. Una de las cosas que además lo estaba oyendo antes mientras iba con el coche a Aurora, que uno de los síntomas es ese, el cansancio. Y la verdad es que es algo muy recurrente, ¿no? Es algo muy recurrente en los daños cerebrales. Y los niños dicen que están cansados y que están cansados. Entonces, los padres pues no sabemos muy bien por qué es. Y hasta se entiende mal muchas veces, es lo que comentaba antes, el cansancio, ¿no? Se entiende como una falta de desmotivación. Sí, se entiende por falta de desmotivación o por decir, pues este niño pues muy vago y simplemente pues que está realmente agotado, pero no agotado físicamente, como decía Aurora, pues es un agotamiento, como dice ella, neurológico, ¿no? Que, bueno, pues el cerebro tiene que trabajar mucho más. Y la verdad es que pues cuesta, ¿no?, entender, y de hecho los padres pues muchas veces, pero ¿cómo vas a estar cansado si te acabas de levantar de la cama, no? Claro. Sí. Y yo, a colación, antes de que se nos pase, relacionado con el cansancio también, bueno, hay otro síntoma de afectación cognitiva que es la atención, ¿no? Yo creo que también está relacionado muchas veces directamente con ese cansancio. Sí, la atención, bueno, puede estar relacionada, yo creo, claro, yo, como siempre hemos dicho, no somos técnicos, somos padres. Eso es. Pero muchos niños pues tienen déficit de atención relacionados con el daño cerebral que tienen y bueno, pues les cuesta muchísimo mantener la atención sobre una cosa, tienen que tener pues todo bien controlado, no estar atendiendo solamente a una persona cuando se le está hablando, porque si le vienen otros estímulos de otros lados, pues es muy difícil o desconectar o simplemente no entender lo que le están diciendo. Ahí, ojo, es que lo cuentas súper bien, Yolanda, porque eso va absolutamente relacionado con las interferencias ambientales, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es, sí, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Y además yo creo que Aurora también lo pone en el libro, que va en el coche, va hablando, ¿no?, con los hijos, yo siempre tengo que quitar la radio, ¿no? Porque, bueno, las interferencias esas que tienes ahí, si ya a un niño le cuesta mantener la atención, ¿no?, pues en estos casos es mucho más. Y tienes que quitar la radio y hablarle exclusivamente al niño, ¿no? O él mismo hablar sin otros estímulos, porque si no, pues si ya encima tiene otros problemas añadidos, que puede ser de comprensión o de lenguaje, ¿no?,
claro, pues le va sumando cosas y se hace pues muy complicado. Claro. Qué importante es, ya no estoy hablando a nivel social o a nivel escolar, sino que los mismos padres entiendan todos esos déficits, que entiendan esos síntomas que tienen sus hijos. O sea, porque los padres son los que más van a ayudar al niño a la hora de, bueno, y luego más tarde reconocerlo, ¿no? Me parece a mí. Sí, bueno, yo siempre he dicho que lo primero porque claro, al final todo esto es un duelo, es una carrera de fondo, ¿no? Que bueno, pues te vas dando cuenta de los déficits poco a poco y te vas dando cuenta de déficits que pensabas que no lo eran, pues lo son. Entonces, tienes que lidiar muchas veces con cosas que no sabes muy bien cómo gestionarlas. Entonces, claro, pues no sabes si lo estás haciendo bien, mal, no sabes si lo estás entendiendo o simplemente pues igual es una cosa relacionada con la edad también, ¿no? Claro, yo creo que con los niños todo eso es mucho más complicado porque Aurora habla en un momento, no en el libro, en la entrevista, pero sí en el libro, del tema de la aceptación del daño, ¿no? De la aceptación de las limitaciones. Eso con un niño, vamos, me parece, que es complicadísimo, por no decir que imposible, y ya en un adolescente, ¿qué pasa en un adolescente, Yolanda? Sí, en un adolescente, pues bueno, pues yo creo que es otra fase más, ¿no? Pues las fases que van avanzando los niños, no sabes si corresponde a lo que es puramente pues que van creciendo, ¿no? La edad o está relacionado con el daño. Entonces en la adolescencia pues se complican mucho más. Primero, porque lo que decía del duelo, ¿no? Los padres tienen que aceptar que bueno, que su hijo tiene unos déficits, ¿no? Unas discapacidades, porque si no puedes avanzar si no hay una aceptación. Y en este caso los adolescentes pasa igual. Los adolescentes tienen que ir aceptando, ¿no? Su situación, porque cuando son niños más pequeños, pues bueno, pues van jugando, van haciendo cosas, pero en los adolescentes tienen que empezar a aceptar pues sus déficits, ¿no? Las cosas que les están costando más, son más conscientes, y la verdad es que es complejo, es muy duro, sí. Otro síntoma, Yolanda. Y todo esto, como pueden ver hoy, bueno, escuchar nuestros oyentes, son cosas que afectan a la vida diaria de todos los días. No estamos hablando de grandes lesiones ni de grandes cosas, sino que te dificultan. El tema de la organización, desorganización interna que afecta en las funciones ejecutivas externas. ¿Qué hacemos con el orden? ¿Qué hacemos cuando tienen los pobres que organizar sus mochilas, sus deberes? ¿Qué pasa con todo eso? Sí, ya es una cosa que los padres que me estén escuchando, que yo creo que es una lucha diaria con el tema de las agendas, las tareas, para todos los niños en general, ¿no? Que van creciendo y van madurando y tienen que gestionar, ¿no? Su tiempo, sus tareas, y pues ya se triplica el problema, pues porque, bueno, pues muchos de ellos tenemos que tener en cuenta que las secuelas, como hemos dicho siempre, son de 0 a 100 y son diversas, cada niño es diferente. Entonces, los que tienen este tipo de problemas, ¿no? Para organizativos, o que se les olvidan las cosas, ¿no? La memoria reciente. Eso es. Pues claro, ya tienen que gestionar un montón de cosas, no solamente las tareas que les van mandando en el cole, sino lo que, bueno, pues o a la hora de organizarse o quedar con los amigos, o bueno, es que eso ya se complica muchísimo. Yo tengo un ejemplo muy bueno que me comentaban, es que al frío se le olvida ir al baño todas las mañanas en el cole. Y la madre le tenía que poner la alarma para que le sonara el reloj para acordarse que tenía que ir al baño, porque si no se le olvidaba. Fíjate. Entonces, ya solamente eso, ¿no? Para gestionar sus cosas, su día a día, y que poco a poco, pues bueno, van aprendiendo, pero cuesta muchísimo más. Sí, eso estamos hablando también. Has ligado un poquito con lo que son todos los síntomas de la alteración de la memoria, ¿no? También yo creo que la alteración de la falta de... Aunque esto yo creo que es un poco dependiendo de la afectación, como tú bien has dicho otras veces, de cada niño, el tema de la creatividad, el tema de poder improvisar. Es complicado improvisar para un niño, ¿no?, que tiene una afectación cognitiva. Pues sí, yo la verdad es que lo que llevo viendo es que es bastante difícil, pues porque no tienen
no sé, tanta capacidad de decisión, ¿no? Entonces, pues bueno, eso está bastante mermado, entonces les cuesta mucho, no. Luego tenemos que tener en cuenta que depende de las áreas del cerebro que estén afectadas, porque habrá niños que no, y otros niños que sí. Claro. Entonces, no sé, es muy complejo, sí. Sí, en este caso yo recuerdo un caso que nos contaste del niño, para que vamos el tema de la improvisación, que le iban a dar un premio y los padres lo ocultaron, ¿no? Por si se ponía nervioso. ¿Y qué pasó con eso, no? ¿Qué pasó? Claro, sí, pues lo que me comentaban era que, bueno, pues para que no se pusiera nervioso, pues decidieron los padres pues no decírselo. Cuando se lo contaron y en el mismo día que le daban el premio, pues salió el niño y se puso tan nervioso que se bloqueó, que no pudo decir nada. Esto le pasaría igual a otro niño también, ¿no? Porque hay veces que hay niños que son más tímidos, pero esto ya estaba más relacionado con su déficit que tenía, ¿no? De improvisación y de poder, bueno, no tenía nada preparado él y no sabía cómo reaccionar. Entonces, vamos, entró en bloqueo, pánico, como hemos entrado todos. Sí, que a todos nos pasaría, yo creo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es un problema que tienen añadido, ¿no? No tiene que tener más preparadas las cosas y saber un poco anteponerse, ¿no? a lo que puede pasar. Sí. Yolanda, síntomas en las alteraciones conductuales: impulsividad, irritabilidad, tendencia a la pasividad. ¿Cómo entienden? Hay que conocer eso para que tu alrededor entienda eso. Sí, bueno, tú también conoces algún caso y la verdad es que sí. Pues es muy difícil para la familia, muy difícil para el niño, muy difícil para el entorno escolar, que al final es donde están los niños. Son niños que muchas veces, pues claro, tienen un daño frontal, que es donde controla toda la impulsividad, ¿no? El control de pues eso, los impulsos. Claro. Y muchas veces estos niños parece que son maleducados o no, que tienen mal carácter o que son asociales. Pues sí, conductas sociales que, bueno, nos ponían algún ejemplo, ¿no? En el documental de Estoy aquí, me ves, pues lo dice una madre, ¿no? Blanca, que bueno, pues con el niño que está en el supermercado empieza a tirar todas las cosas, ¿no? Y claro, todo el mundo dice, es que este niño es un maleducado. Y claro, es que no es maleducado, es que tiene el problema que tiene, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil a nivel social. Sí. Por eso ahí tenemos que incidir tantísimo en hacer visibles todos esos síntomas invisibles, por valga la redundancia, que tiene las lesiones neurológicas, ¿no? Bueno, a mí hay un síntoma que me impactó mucho, sobre todo al leer el libro de Aurora, que es el de las alteraciones emocionales. Porque ella cuenta en el libro que, bueno, pues ella después detrás del accidente que tuvo, le pilló haciendo un máster por medio, terminó con todo su esfuerzo después de la lesión, terminó el máster y leyó el trabajo fin de carrera. Leyendo el trabajo fin de carrera, ella cuenta que ella emocionalmente se sentía súper animada, estaba súper emocionada, y cuando pidió el input le preguntaron y dijo que había parecido muy fría, como muy poco motivada cuando lo contó. Entonces ella se dio cuenta que les cuesta mucho, que cuesta expresar las emociones. Sí, yo supongo que será, pues eso, como siempre, depende qué personas, depende qué niños, ¿no? Cada uno será diferente, pero yo, por ejemplo, lo que conozco, pues sí, les cuesta mucho. Parece que están bueno, contentos, pero no lo están. Bueno, sintiéndolo mucho, Mar, os tengo que dejar, pero sí, bueno, Mar va a seguir contando terminando perfectamente, ¿vale? Ya lo siento, muy bien, porque Yolanda, estoy en la consulta al médico, entonces tengo que entrar ahora mismo, ¿vale? No pasa nada. Estamos terminando el programa, ha quedado perfecto. Vale, bueno, un saludo. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Yolanda. Un minutito.
resumiendo, habéis oído a Aurora, habéis escuchado a Yolanda y bueno, qué deciros, seguiremos el próximo viernes 8 de junio. El siguiente programa hablaremos de los niños con daño cerebral adquirido en la familia y la relación que tienen con su familia, con los padres, con los hermanos. Son, claves, son piezas importantísimas en la rehabilitación del niño y en su desarrollo, ya no solo físico, sino emocional. Nada, solamente deciros, resumimos, ¿qué necesitan los niños con daño cerebral adquirido que no reconocemos y que no vemos sus déficits? Necesitamos quererlos, necesitamos rutinas para ellos, necesitamos comprenderlos y de esa manera podremos llegar a que estos niños, poco a poco, ya no sean reconocidos solo en su familia, sino socialmente y sean integrados y tengan una inclusión plena. Buenos días y nos vemos el mes que viene. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Presentado y dirigido por Hiru Hamabi, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. El segundo viernes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu.